Buenos días con todos ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Un poco frío, creo el frío un poco nos mantiene a algunas personas todavía un poco abrigados en la cama, pero vamos nuevamente a concentrarnos en Colosenses. Colosenses capítulo 1, ya hemos dado lectura y vamos a estar repitiendo. Espero que esto vaya llegando más o menos en cada uno de nosotros el tema de todo este mes. Cristo, el preeminente, el único y todo suficiente Salvador. El primer domingo habíamos estado hablando del acompañamiento. El primer domingo, ¿qué habíamos estado hablando? El primer domingo habíamos estado hablando, los que han venido, quiero para seguir la hilación, habíamos estado hablando de un test que el apóstol Pablo hacía a la iglesia de Colosas. El apóstol Pablo va a ponerles un termómetro, va a ponerle un nivel y va a decir, miren, voy a medir y voy a ver cómo está en la fe, cómo está en el amor, cómo está en la esperanza. Eran el test que el apóstol Pablo aplicó a la iglesia de Colosas y la iglesia de Colosas salió aprobado. El domingo anterior habíamos tratado de 3 metas, no sé si ustedes se acuerdan, 3 metas que todo cristiano debe tener en cuenta. ¿Cuáles eran esas 3 metas? A ver, esto está un poco lento. Ya. A ver, habíamos estado viendo. Primero habíamos visto el primer domingo, ahí lo tenemos en la pantalla, algo que nos recuerda, la fe, amor y la esperanza. El domingo anterior habíamos visto 3 metas, ahí está, yo quisiera que no se olviden. Habíamos visto conocer, caminar y dar frutos, fructificar. La carta sigue y Pablo va a decirnos que el conocimiento tiene que dar un fruto. Y habíamos estado dando lectura a Colosenses. Voy a centrarme desde el versículo 15 hasta el 20. Una de las cosas que el cristiano tiene que tener en cuenta, tiene que tener presente siempre es qué cosa creo. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero habíamos estado viendo que el problema de la iglesia de Colosas era que había gente que estaba metiendo doctrina extraña, estaban poniendo la fe no solo en Cristo, sino también en otras personas. Entonces, para nosotros también, hermanos, es importante saber en quién estamos creyendo. Y Pablo nos va a decir que lo primero que tenemos que conocer es ¿qué? Lo primero que tenemos que conocer es a Jesucristo. Eso, hermanos, tengámoslos presente, porque si nosotros no conocemos a Cristo, ¿en quién creemos? ¿Ah? ¿En quién creemos? Leonor estaba cantando con nosotros, estaba dirigiéndonos. Yo sé, ¿no? Yo he creído en ese Jesús que hace muchas cosas en nosotros, ¿no es cierto? Hemos cantado, pero tenemos que conocerle y Pablo va a decir exactamente eso. Una de las declaraciones antiguas de fe es el credo de los apóstoles. No sé cuántos de ustedes se acuerdan del credo de los apóstoles. En dicho credo decimos nosotros, creemos en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y luego decimos, creemos en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. El credo sigue, ¿no? La Iglesia Evangélica Peruana también tiene su declaración de fe. Capítulo 1, primer párrafo dice, creemos y proclamamos que hay un solo Dios vivo y verdadero. Y el cuarto párrafo decimos,
creemos que Jesucristo es una persona de la Trinidad, el eterno Hijo de Dios. Decimos que creemos en Cristo. Ahora, Pablo va a decir una cosa, no solamente vale creer, no solamente vale creer, sino Pablo aumenta una cosa más, vale saber también en quién creemos. ¿Se entiende la diferencia? No solamente un creer, sino también saber en quién creemos. Y acá yo quisiera felicitar a los que están estudiando ETE. ¿Cuántos están estudiando ETE y cuántos no están estudiando ETE? En el curso de ETE, libro 1, ¿qué se estudia? Introducción y vida del pastor Máximo, de Jesús. Segundo libro, los que han llevado. Preparación. Tercer libro, popularidad. Cuarto libro, pasión. Quinto libro, también la pasión, última semana. Y el sexto libro es la vida resucitada. ¿De quién? De la vida de nuestro Señor Jesucristo basado en Mateo. Pablo también nos llama también a saber quién es Cristo. Y los versículos que hemos leído nos habla de la preeminencia de Cristo, nos habla de la centralidad de Cristo, nos habla de la universalidad de Cristo. Los colosenses habían sido bombardeados por una cantidad tremenda de doctrinas extrañas que habían llegado. Colosas era una ciudad, una metrópoli, y llegaban muchas personas y esas personas traían doctrinas extrañas. Y muchos cristianos se habían desviado de la fe. Y muchas veces algunos cristianos, así como nosotros que estaban sentados, pero de repente le habían acomodado junto a Jesús, le habían puesto otras personas, otras cosas que tenían el mismo lugar. Y una cosa, aquí en el letrero que está atrás, hermanos, una cosa que Pablo lo subraya con contundencia. Cristo tiene que tener la preeminencia, ¿se entiende? Cristo tiene que ser el primero y el único, no comparte con nadie. Cuando las doctrinas erradas entran, se debilita la fe. Se debilita este tema, se debilita la fe. Y hemos aprendido el primer domingo, que la fe es el inicio, el disparador del amor. No puedo tener yo amor si mi fe es incorrecta. Y estas doctrinas extrañas también las estamos viviendo hoy en día. En México hay dos grandes iglesias muy fuertes. Una de ellas se llama La Luz del Mundo. Las estadísticas dicen que tiene más o menos 5 millones de fieles, presencia en 58 países. Pero esos últimos días había un tremendo escándalo. El que dirige toda esta iglesia es el llamado apóstol Nason, que justamente estaba yendo a tener un evento tan grande a California, aterriza en California y le detienen. 26 delitos muy graves le están acusando. Pornografía infantil, tráfico y trata de personas, abuso sexual de menores, entre otros. Lo que quiero subrayar es una cosa. He estado viendo que en esa iglesia, en su himnario, así como cantamos, ellos cantaban poniéndole a Cristo en el mismo lugar a su apóstol Nason, al que está ahora detenido. Y no solo había una canción, hermanos, había varias canciones. O sea, habían puesto en un nivel que Pablo va a decir un momentito, Cristo no comparte. Qué terrible cantar a una persona. Y esa persona en estos momentos está detenido y procesado en un juicio con graves acusaciones. Y en Lima tampoco es extraño esto. Sabemos que hemos conocido una secta, ¿no? Aposento Alto, cuyo líder, ¿no? El apóstol Santana, también tiene acusaciones fuertes.
¿Qué pasó cuando conversaba con el pastor Máximo y él me decía, había alguien que asistía a Maranata que estaba también asistiendo al aposento alto? Y que después de tiempo, después de haber dado mucha plata y ser embaucado, estaba saliendo a denunciar. Hermanos, eso es porque no hemos conocido a Cristo y no hemos tomado en serio lo que Colosenses dice. Hay muchas cosas que tienen el disfraz del cristianismo o se presentan como cristianismo, pero ¿qué producen? Producen confusión. Muchas veces se mezcla cristianismo con paganismo, cristianismo con esoterismo, cristianismo con fetichismo. Y Pablo va a advertir a la iglesia de Colosas y va a decir, no va a haber crecimiento espiritual si la gente no sabe en quién ha creído. Después de los cultos de junio, espero que todos debemos saber, hermanos, que tenemos que conocer ¿qué? Tenemos que conocer en primer lugar en quién hemos creído, o sea, conocer al Señor Jesús. Y si no conocemos, hermanos, ya sea por un estudio de ETE, ya sea un estudio personal, leyendo la Biblia, no va a haber un crecimiento espiritual. Estaba escribiendo el apóstol Pablo. ¿Qué pasó? ¿La batería? Pablo estaba escribiendo a Timoteo. Y en 2 de Timoteo 1:12, 2 de Timoteo 1:12, va a decir Pablo, yo sé en quién he creído. Esta es una gran frase, hermanos. Pablo está diciendo, yo sé y conozco quién es Cristo. ¿No? No podemos nosotros confiar nuestra fe en cualquiera, hermanos. Y acá yo les llamo a una meditación tremenda. ¿En quién estás creyendo? El domingo pasado hablamos del conocimiento y habíamos dicho en el conocimiento, que no, el objetivo no es conocer la Biblia por simplemente conocer. Vamos a conocer Santiago y solamente para conocer Santiago. Vamos a conocer, las hermanas están estudiando Esdras, porque solamente vamos a saber la historia, qué pasó en ese lugar. No, vamos a acercarnos a la Biblia, ¿para qué? Para conocer más de Dios, para saber quién es Jesucristo. Ahí se nutre nuestra fe, hermanos. Y nosotros partimos de la base que conocemos quién es Jesucristo. Pero el apóstol Pablo nuevamente nos va a dejar pensando, ya ustedes creen que saben, pero no saben a profundidad quién es Cristo. Eso está diciendo el apóstol Pablo. Y esa frase lo vamos a estudiar y vamos a enriquecer nuestro conocimiento en estos minutos. Y es interesante que yo tengo que conocer en Cristo para que mi fe tenga consistencia, para que mi fe sea sólida, para que mi vida no sea llevada por corrientes, que aparece una secta solo por gracia y ya estoy metido ahí. El aposento alto y estoy entrando en esa secta. No, hermanos, cuidado. Pablo comienza a analizar a la persona de Jesucristo y vamos al versículo 15 que hemos leído, Colosenses 1:15. Y Pablo comienza a analizar a la persona de Jesucristo. El versículo 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible. Y Pablo nos está metiendo acá en un gran misterio. Pablo nos está metiendo en el misterio de la fe. ¿Cuál es el misterio? El misterio es que Dios se haya manifestado en carne, que Dios se haya encarnado en Jesús. Ese es el centro de nuestra fe. Y vuelvo a repetir, tengamos cuidado porque vivimos las señales del fin. El Señor Jesús ya lo dijo en Mateo 13, ¿no? Mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre. Van a decir, yo soy Cristo y engañarán a muchos. También va a decir, cuidado de los falsos profetas.
Vienen vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. El Señor está advirtiéndonos que en estos últimos tiempos, hermanos, el concepto de Cristo va a ser relativizado, va a ser desviado, va a ser desfigurado. Y lo vemos, como ya les puse solamente dos ejemplos. El apóstol Pablo, no responde, el apóstol Pablo escribe en la primera carta a Timoteo y dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad que fue manifestado en carne. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Está diciendo, hay algo que no podemos entender, porque ahí está la palabra misterio. ¿Y qué pasó? Y vamos a entenderlo un poco. Nosotros hemos visto al Señor Jesucristo en los evangelios como un gran maestro. Algunos han visto como un gran líder, ¿no? Y acá estamos viendo a un Dios hecho hombre. Y una cosa, hermanos, cuando Pablo habla del misterio, ¿qué es el misterio? El misterio no es para analizarlo, el misterio es para creerlo, porque va más allá de nosotros. Uno se encuentra en los evangelios al Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo está caminando y está enseñando. Está caminando y come con sus discípulos. Más allá se cansa y se queda dormido. ¿Se acuerdan? ¿Qué más hizo el Señor Jesús como hombre? ¿Lloró o no lloró? Características de una persona. Nosotros percibimos la humanidad de Cristo. Mateo, Marcos, Lucas, Juan nos muestran a Jesús como hombre. Pero ¿qué resulta? Llega el momento que seguimos avanzando en nuestra lectura y el Evangelio nos va a golpear, porque va a decirnos, no solamente es un hombre, sino también hay algo sobrenatural en este hombre. Pedro tira la red, está pescando toda la noche, un pescador experto, tira toda la noche la red. ¿Cuántos peces sacó? Ni uno. Aparece Cristo, ya cuando están ya para retirarse de la pesca. Y el Señor les dice, ahora yo te mando que tires las redes. ¿Y qué pasó? Una red llena de peces. Pedro siente el impacto de ese hombre que no es solamente humano y va a exclamar, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Qué está viendo? Está viendo una distancia de que Cristo no solamente es un mero hombre, sino que Cristo es más que un hombre. La mujer samaritana. La mujer samaritana que está hablando con Cristo en el camino, ¿no? Habla con Cristo y cuando regresa a su barrio, ¿qué le dice a sus vecinos? Miren, he encontrado un hombre que sin que me conozca, me ha dicho lo que soy. ¿No será este el enviado de Dios? ¿Qué vio ella en Jesús? Vio el toque divino. Vio el toque divino. Sabía que había algo más que humano en este hombre llamado Cristo. Cuando el centurión romano, que estaba acostumbrado a ver morir gente en la cruz, porque era la forma que los romanos castigaban a los rebeldes, pero al ver a Cristo crucificado en la cruz, exclamó, verdaderamente este hombre es el Hijo de Dios. ¿Qué vio este curtido soldado romano? Vio que Cristo no era solamente un mero hombre. Y muchas veces, queridos hermanos, en la vida de Jesús, la gloria de Dios se mostraba. Se mostraba a través de un milagro, se mostraba a través de señales, se mostraba a través de acciones. Ahí había algo sobrenatural. Hebreos 1:3 dice, lo voy a leer rápidamente, y el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, ¿no? Ahí está bien, está hablando, ¿no? El escritor de Hebreos, el cual siendo el resplandor de su gloria. Es decir, el resplandor de la gloria de Dios estaba en Jesucristo.
Lo leemos en los evangelios, más o menos 6 meses antes de que Cristo vaya a la cruz, al Gólgota, toma a 3 de sus discípulos, Pedro, Juan y Jacobo. Les lleva al monte de Tabor, ¿no? Que era un monte alto, dice Marcos, ¿no? Y en ese lugar el Señor Jesús se transfigura. Ustedes de repente lo han leído este pasaje. En ese momento los 3 discípulos vieron la gloria del Señor Jesús, que estaba velada y que no se permitía ver cuando estaba andando de modo natural. Ustedes léanlo y uno va a ver el impacto de ver al Señor Jesús. Dice que su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos eran tan blancos, lo dicen en el Evangelio. Los discípulos están impactados, están viendo la gloria de Dios y no lo pueden entender. Juan 1:14, ahí lo tienen el texto. Juan es uno de los 3 que vio la gloria de Dios, que dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Y qué dice? Yo estoy casi seguro que él está escribiendo porque fue testigo de esa transformación, de esa transfiguración en plenitud. Pedro. ¿No avanza? Pedro, que ha sido el otro testigo de la transfiguración. Segunda de Pedro 1:16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿Qué está pensando Pedro? ¿Qué está pensando? Pedro está pensando igual que Juan y Jacobo en ese momento que vio la gloria de Dios. Esto es el gran misterio de piedad. Cristo, que es Dios encarnado. El hombre más consagrado que exista en la tierra no puede llegar a esa altura, no puede llegar a ese nivel. Ni por más que sea Dalai Lama, que sea cualquiera, no lo puede. Si uno sigue leyendo, se va a dar cuenta que el misterio es mucho más profundo. Primera de Pedro 1:18 al 20. Está en la pantalla, salió por fin. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Saltamos un poco. Con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Y qué dice? Ya destinado, y esta es una frase hermosa, a veces incomprensible, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Acá nos está diciendo Pedro que el hecho que Dios se encarna no es un momento que aparece en la historia, estaba ya en la mente de Dios desde antes de la creación. Ahora se complica la cosa porque ¿cómo es esto? Dios todavía no había creado nada, no existía el hombre, y desde antes de la fundación del mundo ya Cristo había sido ordenado para esto. ¿Por qué pasó esto? Si miramos, hermanos, con nuestras mentes humanas, Dios crea al hombre libre para que elija y sabe que el hombre va a estar siempre entre el bien y el mal. Y Dios sabía que el hombre iba a caer, iba a elegir a veces el bien, muchas veces el mal. Y uno puede preguntarse, ¿Dios puede crear un mundo que no tenga esperanza? ¿Dios puede crear un mundo en el cual no haya salida? ¿Dios puede crear un mundo que no tenga sentido? Y es allí cuando el plan de salvación se gesta en la mente de Cristo. Y Él ordena desde antes de la fundación del mundo que su Hijo iba a ser el elegido
para que todos los que se refugien en Él también sean elegidos de Dios. Y Pablo empieza su epístola de Efesios. Efesios 1, 3, 4, con una gran alabanza. Así dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió, está subrayado, en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hermanos, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Tú no existías, yo no existía. No existíamos cuando Dios tomó el plan de que Cristo iba a venir. Y Él dijo: yo lo elijo para que todos los que estén en Cristo. Y acá voy a mencionar una frase que nos va a acompañar todos estos minutos hasta el término. Y la frase es la que dice: en Cristo. En el Nuevo Testamento, en las cartas apostólicas, hay casi 100 menciones de esta frase, en Cristo. Y esto es muy importante. Solo hay una elección. Dios elige a Cristo, y acá viene la segunda parte, y en Cristo elige a todos los que van a estar en Él, en Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él es la cabeza de una nueva humanidad, y todos los que son elegidos en Cristo, es la frase. No sé cuántos de ustedes han caminado alguna vez en un camino agreste. Muchas veces, creo que los que a veces han estado en el campo, pastando a veces, o caminando por las cordilleras, saben que uno está propenso a que una tempestad le caiga. ¿Y cuántas personas no han encontrado que a veces hay unas como cabañas de refugio? Alguna vez caminé yo y muchas veces encontré, ¿no?, esas cabañas de refugio para los pastores, para los que caminan. Y qué satisfacción uno tiene cuando ya va a venir una tempestad y uno encuentra a la distancia una cabaña de refugio. Uno va a esa cabaña y estamos fuera de peligro. Así también es cuando subimos al arca de salvación, como el caso de Noé. La tormenta viene, pero hay un arca, y los que están en el arca van a tener la paz del Señor. La tormenta es afuera, pero adentro hay paz. Y el arca tiene un destino. Quiere decir que cuando nosotros, hermanos, estamos en Cristo, estamos dentro del refugio, estamos dentro del arca. Los que no están en Cristo se perderán. Pero los que entran en el arca y están en Cristo hay esperanza. ¿Se entiende? Todo el Antiguo Testamento nos va a mostrar que Dios está guiando a su pueblo con una sola idea, la idea de la redención. Y les muestra la redención por medio de figuras, ¿no? Cuando estuvieron saliendo de Egipto, la primera figura, la sangre en la puerta. Cuando están caminando, va a instruirles que debe haber sacrificio de algún animal por expiación de su pecado, hasta la llegada de Cristo. Porque en Cristo nosotros recibimos la salvación, y Romanos 1:8 va a decir: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Trabájalo en tu casa, hermano. Romanos 1:8, y dice: en Cristo. En Cristo. Fíjese, no dice los que creyeron en Cristo, no dice ahora pues ninguna condenación hay para los que creyeron en Cristo, no dice eso, sino dice para los que están en Cristo. Los que se ubicaron allí ya no tienen condenación.
Segunda de Corintios 5:17, lo sabemos de memoria. De modo que si alguno está en Cristo, ¿se entiende? Puedo seguir yo tomando más textos. Efesios 3:6, que los gentiles son coherederos y miembros del cuerpo y copartícipe de la promesa en Cristo Jesús. Hermanos, puede estar todo el día sacando los casi 100 textos que hay con esta frase en Cristo. Porque es una frase que quiere decirnos que el creyente está ubicado ahí, en Cristo. Dios en la eternidad ya había dicho: mi hijo es el elegido, y cuando yo entro en el elegido estoy en el refugio, protegido por Cristo. Y creo que ahora se entiende más la canción que hemos cantado: yo he creído con toda mi alma, ¿no? Yo estoy elegido porque estoy en Cristo. Colosenses 1:15 al 20 no deja ningún lugar a dudas esto. Cristo estuvo desde el principio. Hermanos, no somos resultados de un plan B, no somos el resultado de un accidente, de algún plan, no. Estábamos en la mente de Cristo antes que la tierra existiese. Y Cristo, dice el versículo 15, es el primogénito y es el fundamento de la creación. Versículo 16 dice una cosa interesante: porque en Él, por Él y para Él fuimos creados. Hermanos, cuando llegué a este texto me gustó demasiado, ¿no? Saber que en Él, por Él y para Él fuimos creados. Alguna vez cuando estaba más o menos ya acabando la adolescencia, pero estaba queriendo responder a muchas intrigaciones. ¿Y para qué vivo, no? Y quería encontrar razones. Llegué a uno de estos textos y esto aclaró todo mi panorama. Pablo va a decir a los atenienses en Hechos 17:18: porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Porque todas las cosas fueron creadas por Él, no hay intermediarios, no hay. Para Él es la creación de Cristo. Entonces, hermanos, estamos entendiendo que el origen de la creación es Cristo, la consumación de la creación es Cristo y el final es Cristo. O sea, Cristo está en el origen, en el desarrollo y en el final. Génesis 1, ¿qué leemos en Génesis 1? La creación. En Colosenses 15 y 16 también vamos a leer un Génesis 1 nuevamente, pero ya un Génesis 1 un poco más ampliado. Porque en Génesis 1 nosotros estamos viendo una creación, lo que nuestros ojos ven. Versículo 16, voy a leerlo para entender. Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Y acá viene a aclararlo: las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Acá Colosenses nos va a decir: no solamente creó lo que vemos, sino también creó el mundo espiritual. ¿Y por qué Cristo es el preeminente, como hemos puesto ahí, como dice el texto? ¿Por qué? Porque Él es la cabeza de todo esto. Porque es Dios que se manifiesta en carne, tiende la mano al hombre y lo saca de su miseria espiritual, para que nosotros encontremos la salvación en Cristo. Versículo 18, Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga, y ahí está la palabra, la preeminencia. ¿Qué quiere decir preeminencia, hermanos? El primer lugar, el lugar más alto, la superioridad. Cristo es preeminente en el mundo material y en el mundo espiritual, en el reino de la vida
y en el reino de la muerte. Cristo es preeminente. ¿Y quieren saber, hermanos? Cuando yo leo esto encuentro que es tan claro que Él es el Señor de la ciencia, de la teología, del poder de darnos la vida. ¿Qué quiere decir? Que no hay un divorcio entre la ciencia y la fe. El científico, ¿qué usa muchas veces para demostrar algo? Leyes. Sin leyes no hay ciencia. Eso lo pueden saber, ¿no? Yo tengo que aplicar leyes, ya sea, ¿no?, la dinámica, termodinámica, ¿no?, las leyes, la ley de la gravedad, y todo son leyes que se usa para sacar mi hipótesis y concluir en algo. Eso es la ciencia. Pero ¿quién puso esas leyes, hermanos? ¿Quién puso? Dios. Quiere decir que el Dios de la creación es el Dios de las leyes, y ese Dios de las leyes naturales es el Señor de la salvación del hombre. Por eso es el Señor de la ciencia y de la teología. Cristo, finalmente en Cristo se reconcilian todas las cosas terrenales y las cosas celestiales. Y Cristo tiene el gran ministerio de la reconciliación. Isaías va a decirlo en el versículo 2 del capítulo 59. Vuestras iniquidades han hecho una división entre vosotros y vuestro Dios. Nuestros pecados han dividido, han hecho una brecha fuerte, pero acá viene Cristo a reconciliar. El pecado divide, Cristo viene a poner el puente. Versículo 19 y versículo 20. Colosenses, volvemos. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Todo se une en Jesucristo. Qué hermoso es esto, hermanos, qué hermoso. Nosotros no nos estamos acercando solo a una persona que caminó en Palestina, que hizo unos milagros. No solamente estamos acercándonos a ese Cristo, nos estamos acercando a ese Dios hecho hombre, dador de la vida, dador de la paz, dador de la esperanza y creador de todas las cosas. Creador de todas las cosas. Por eso que Juan en su primer versículo del Evangelio, ¿qué dice? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El original de la palabra verbo es logos. Y esta palabra logos es muy rico en su significado. Significa palabra, mensaje, proclamación o tener sentido, ¿no? Y podemos nosotros usar el último significado. En el principio todo tenía sentido. Y el sentido lo sabía Dios, y el sentido era Dios. Aquel verbo, aquel sentido de la vida y de la historia se hizo carne y habitó entre nosotros. Y la vida tiene sentido. Muchas veces, hermanos, oímos esta frase, ¿no es cierto? Esta vida ya no tiene sentido. A ver, ¿cuántos o de repente han dicho alguna vez, ¿no? Ya no sé para qué vivo, no sé qué hago en esta tierra. Son frases muy conocidas, ¿no? Frases muchas veces de personas deprimidas o personas incluso que están acercándose a una intención de un suicidio. Y eso lo dicen porque no se encontraron con Jesucristo. Porque cuando uno se encuentra con el Señor Jesús, le pone sentido a la vida. La vida tiene sentido. Incluso, hermanos, entiéndalo bien, el sufrimiento tiene sentido cuando estoy en Cristo. Y aún la muerte tiene sentido. Pablo va a decir, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. ¿Por qué lo dijo? Porque tenía sentido. Porque la muerte era ganancia para Pablo. Lo llevaba al lugar de la eternidad donde Dios está. La vida tiene sentido. El gran mediocampista Rivaldo, no sé cuántos le han visto jugar a este brasileño, Rivaldo, número 10 indiscutible de la selección de Brasil.
considerado uno de los mejores futbolistas del mundo en la década del 90 hasta principios del 2000. Él consiguió fama, dinero, trofeos, Balón de Oro, campeón mundial, campeón de la Copa América del 99. O sea, tenía todo lo que el mundo puede dar. Pero una tarde, lo cuenta él, una tarde, no encontrando sentido a su vida, quiso suicidarse. Teniendo todo, tenía fama. De repente algunos de ustedes dicen, si me falta un poco de plata estoy tranquilo. Falso. Rivaldo lo tenía todo. Lo sintetizo la historia de Rivaldo. En ese momento conoce al Señor Jesús y desde ese momento su vida tiene sentido y testifica del Señor Jesús. Cuando yo llego a Jesucristo encuentro esa respuesta en mi vida. Si en esta vida, va a decir Pablo en 1 Corintios 15, 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, entiéndalo bien este texto, dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Por qué? ¿Por qué decía eso? ¿Por qué decía, si solamente tú estás en esta vida, estás esperando en Cristo, eres el más digno de la conmiseración? ¿Tienes por qué? Porque la respuesta de Cristo es para la eternidad, hermano, no es solamente para la vida en la tierra. El Señor Jesús vino a dar una respuesta a la persona, al hombre, para la eternidad. Y es el único que puede saciar nuestra sed. No hay otro, hermanos, no hay otro. Cuando Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, lo dice porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Cuando Él dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, ¿por qué lo dice? Porque es el único que puede saciar tu sed. Cuando el Señor dice, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar, ¿por qué lo dice? Porque es el único, hermanos, que puede dar descanso a nuestras tensiones, a las depresiones y a nuestra mente. Y cuando dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, es porque es el único que nos puede dar la esperanza. Es el único que puede orientar nuestra vida, el único que puede saciar nuestra sed y el único que puede darnos la verdadera paz. No busquemos en otros lugares, hermanos, solo en Él. Un poeta mexicano profundamente espiritual escribió este poema. Solamente voy a poner 3 líneas. Ya lo tienen en la pantalla, ¿no? Amado Nervo. Inútil la fiebre que aviva tu paso. No hay fuente que pueda saciar tu ansiedad. Por mucho que bebas, el alma es un vaso que solo se llena con la eternidad. Este mundo está angustiado, hermanos, sin esperanza, desorientados, porque no tiene o ha olvidado a Cristo. Cuando nosotros le encontramos, vamos a encontrar el gozo, la paz en nuestro corazón. No se encuentra en la religión, no se encuentra en ningún hombre, por más santo que sea. La presencia de Cristo en nuestro ser va a dar sentido y dirección a nuestra vida. Con la presencia de Cristo en mi vida, yo voy a poder hasta cantar esa famosa canción, tengo paz en la tormenta. ¿Y saben cuándo sucede esto, hermanos? Cuando estoy, y vuelvo a esa frase, en Cristo. Inútil la fiebre que aviva tu paso. No hay fuente que pueda saciar tu ansiedad. Por mucho que bebas, por mucho que vivas, por mucho que alimentes tu alma, ¿no? Esa alma es un vaso que solo se llena con la eternidad. ¿Quién es la eternidad? Jesucristo. Solo con Él se puede llenar nuestra vida. Esta mañana, hermanos, tratemos de acercarnos a Cristo con el corazón sincero y busquemos en Él respuestas a nuestro corazón.
Vamos a acercarnos a Dios. Y no sé si podemos inclinar nuestros rostros, ahí sentados donde están. Y no sé si en esta mañana hay personas con angustia. No sé si en esta mañana alguien entró por esa puerta sin esperanza y necesitado de paz. Y en este momento de calma le animo a que se acerque a Jesucristo. Quisiera que toda la iglesia esté orando. Y quisiera dirigirme a esas personas que necesitan paz y necesitan esperanza. Querido amigo, o de repente querido hermano, tú sabes cuál es tu angustia, pero el Señor lo sabe mejor que tú. Sabe cuál es tu preocupación, cuál es tu temor. Pero tú le puedes decir esta mañana, yo quiero tomar tu mano y quiero tener paz y quiero tener esperanza. El Señor dijo, a todo aquel que con sinceridad le busca, no lo rechaza. Y si tú pones tu fe en Cristo, te aseguro que no vas a ser rechazado. Él es el único que puede saciar nuestra ansiedad. Oremos. Señor Jesús, te agradecemos porque tú nos permitiste llegar hasta esta tu casa. Y por haber dejado escrito la revelación tuya en este libro hermoso de Colosenses, donde entendemos que tú eres el preeminente, el único y todopoderoso Salvador. Y para que encontremos en Jesucristo la paz y la esperanza para nuestra vida. Señor, rogamos por las personas que esta mañana puedan estar aquí sentados, pero cargados, angustiados, afligidos y sin esperanza. Y que esta mañana pueda ser una mañana de bendición. Y puedan abrir su corazón al primogénito de la creación. Y podamos romper ese estado de comodidad religiosa y llevar una vida donde Cristo es el centro y el Señor y Salvador. Te rogamos por las misericordias tuyas que nadie salga con angustias en su corazón, con cargas en su vida, pues tu mano está al alcance de todos los que te buscan. La iglesia sigue orando y quisiera preguntar si en esta mañana hay alguien que ha venido con cargado, con angustias, pero de repente desea empezar de nuevo y quiere estar en ese refugio en Cristo. Solamente Cristo puede dar paz, solamente te puede sostener y dar la esperanza. Si hay alguien que ha venido con esa carga, yo quisiera orar por ti. Solo te pido una cosa, que levantes tu mano ahí para saber, nada más, pero quiero orar por ti si es que tienes esa necesidad en esta mañana. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Si hay alguien más, no vuelvas con esa carga en tu corazón. Señor, ponemos delante de ti a todas las personas que hoy han levantado tu mano, buscándote a ti, buscando en ti la respuesta que su corazón necesita y porque solamente tú puedes saciar esa sed de eternidad. Porque solamente tú puedes dar paz y solamente tú puedes sostener y dar esperanza.
Solamente en Cristo encontramos todo esto. Y te rogamos, amado Dios, que cada persona que ha levantado su mano pueda recibir el poder del Espíritu, pueda recibir la fortaleza necesaria para seguir el camino tomado de tu mano. Y te rogamos que todos los que estamos aquí presentes no olvidemos que como hijos tuyos debemos mantenernos fieles y firmes en Cristo, edificando nuestra vida sólidamente en ti. Bendícenos a todos, Señor, los que hoy se han acercado y han reconocido su necesidad, y los que están agradeciendo que tú les estás acompañando todos estos días con la paz y el gozo tuyo. Señor, tu bendición esté en sus vidas. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.